Muy buenos días, bienvenido a Semillas de Amor en este nuestro canal, Alimento para mi Espíritu. Recordamos nuestra cordial invitación a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Cuando nosotros iniciamos procesos de formación en la iglesia, en las congregaciones, demos énfasis a todos aquellos aspectos doctrinales que consideramos los más importantes para la vida espiritual de las personas. Temas como la salvación, el pecado, la muerte de Cristo Jesús en la cruz, la función del Espíritu Santo en nuestra vida y en nuestra forma de vida espiritual, etcétera, etcétera. Pero hay aspectos que aunque no tienen la misma trascendencia o la misma importancia doctrinal, son también importantes, pero que muy pocas veces tratamos o muy pocas veces predicamos o enseñamos sobre ellas. Por eso hemos colocado como título a la semilla de hoy: el que mucho se preocupa tiene pesadillas, el que mucho habla dice muchas tonterías. Este nombre pareciera un refrán popular, pero realmente es una enseñanza que Salomón nos deja en el libro de Eclesiastés, que tiene que ver específicamente, y nos vamos a enfocar en eso, en las personas que hablan más de la cuenta o que se hablan sin medida y sin pensar. Por eso dice la palabra del Señor en el capítulo 5 de Eclesiastés, versículo 2: ante Dios piensa bien lo que vas a decir, pues Dios es más poderoso que tú. Continuando en el versículo 3 dice la palabra del Señor: recuerda, y es el nombre de la semilla, el que mucho se preocupa tiene muchas pesadillas, y que el que mucho habla dice muchas tonterías. Agrega en el versículo 4: si le haces una promesa a Dios, no te tardes en cumplirla, porque a Dios no le gusta la gente tonta que no cumple. Entonces, estos primeros tres versículos nos da una enseñanza directa, práctica y cotidiana, y es con referente a lo que nosotros decimos, lo que nosotros solemos decir ante Dios y para Dios. Nosotros, en medio de nuestras emocionalidades y a través de una predicación, una enseñanza motivadora, quizás nos comprometemos con Dios, con la congregación, con los pastores o con la tarea a niveles que no estamos en capacidad de cumplir, o quizás sabemos a ciencia cierta que nosotros no vamos a llegar a cumplir aquello que nos estamos comprometiendo, pero en el momento de la efervescencia, de la emoción, pues queremos quedar bien por la situación de presión social o del grupo que en ese momento está actuando sobre nosotros. Pero la palabra nos dice muy claramente: a Dios no le gusta la gente tonta que no cumple. O sea, si uno lucha en la vida espiritual por algo, es por agradar a Dios. Y si hay una cosa que específicamente no le agrada a Dios, pues tenemos que evitarla. Entonces, nuestra posición en este tipo de cosas tiene que ser que nuestras palabras sean pensadas con prudencia y con cuidado, y sobre todo si estamos hablando con Dios. No nos podemos comprometer o no podemos abrir nuestra boca comprometiéndonos con Dios, porque Dios nos va a pedir cuenta de lo que digamos. Por eso dice: si le haces una promesa a Dios, cúmplela, no te tardes en cumplirla. O sea, lo que nos está diciendo la palabra es que meditemos y no decidamos o no tomamos decisiones en el momento de las emociones o en el momento de la motivación por una predicación, por una enseñanza o por algo externo que no tiene que ver con nuestros fundamentos y principios espirituales que hemos venido aprendiendo. Pero también dice la palabra en el versículo 5, dice: recuerda que vale más no prometer que prometer y no cumplir. Entonces, dentro de la misma palabra, nos está enseñando que es preferible no comprometernos, no hablar de más, no ir más allá de nuestras capacidades o más allá de nuestras capacidad de cumplir compromisos. Nosotros queremos muchas cosas de palabra. Nosotros queremos muchas cosas por conveniencia o por la posición o por la mal llamada autoridad que ministerialmente podemos tener.
Muchos quieren ser pastores, muchos quieren ser líderes, muchos dicen querer servirle al Señor de tiempo completo. Pero ¿será que esas personas se han detenido a preguntarse cuál es el nivel de compromiso, cuál es el nivel de sacrificio que se tiene que ejecutar para realmente llegar a servirle al Señor de tiempo completo? Es un tema que no se puede tomar a la ligera. Nuestras palabras no pueden salir al aire y comprometernos ante Dios, ante los hermanos, ante la iglesia, ante la congregación, ante los pastores, de manera alegre. Hay consecuencias en este proceso. La palabra del Señor me dice en el versículo 6 de Eclesiastés 5, me dice, no cometas el error de hablar sin pensar. Tampoco te disculpes luego con el sacerdote y digas que lo hice sin querer, que lo hiciste sin querer. No hay necesidad de que Dios se enoje contigo y destruya lo que tanto trabajo te ha costado. Y todo por hablar sin pensar. Entonces, en el ámbito personal, en el ámbito de cada uno de nosotros como creyentes, ocurren este tipo de cosas. Nos comprometemos. Queremos o hay quereres en nuestro corazón, anhelos de querer servirle al Señor, pero son motivados por aspectos contrarios a una espiritualidad real. Nosotros debemos comprometernos, sí, pero después de análisis, después de pensar, después de conocer el proceso, después de conocer lo que representa y el precio que nosotros debemos pagar por comprometernos con Dios en las cosas directamente con Él o con las cosas que a través de la iglesia y de la congregación nosotros digamos que vamos a hacer. Pero hay un aspecto aún superior, a un nivel más interesante que me gustaría tratar, y es que si a nivel personal a Dios no le agrada que incumplamos, ¿cómo operará el tema y a qué nivel se afectará cuando eso que no se cumple, eso que se dice y no se lleva a ejecución, lo estamos diciendo desde el altar de la iglesia? Cuando son los pastores, los líderes, las personas que están dirigiendo las congregaciones, los que están diciendo cosas que se van a hacer, compromisos adquiridos no solamente con Dios, sino con la congregación, con la obra en sí, que no se cumplen. Entonces, si a nivel personal a Dios no le agrada que nosotros no le cumplamos, me imagino que nosotros tenemos que evaluar también lo que nosotros escuchamos en las congregaciones. Nosotros estamos ciertamente seguros de que todo lo que se dice en el altar se cumple, que todo lo que se predica en el altar se cumple, se lleva a la práctica, porque el tema es que nosotros somos llamados a dar testimonio y si tenemos la responsabilidad de estar al frente de una iglesia, de una congregación, de un grupo de personas, de un grupo bíblico, de un grupo de estudio, lo que se diga en el nombre de Dios, porque si estamos al frente de los grupos, estamos haciéndolo en el nombre de Dios. Entonces, si a nivel personal tiene trascendencia el no cumplirle, pues mayor trascendencia tiene el hecho de que como representantes de Dios en un altar nosotros digamos cosas en las que teóricamente nos vamos a comprometer y no cumplimos. Nosotros como líderes, como servidores del Señor, como pastores, como maestros, tenemos también que ser conscientes de que lo que digamos se tiene que cumplir porque de eso que digamos, dice la palabra, de cada palabra que salga de nuestra boca, nosotros tenemos que dar cuenta al Señor. Entonces, la semilla de hoy nos recuerda el ser conscientes de lo que decimos, cuándo lo decimos, por qué lo decimos y hasta qué punto nos estamos comprometiendo con Dios, con el prójimo, con la iglesia, con la congregación, con la obra, y que nosotros realmente al expresar esas palabras nos estamos comprometiendo a pagar el precio y a cumplirlo, cueste lo que nos cueste, porque hemos puesto la palabra por en medio. Por eso dice la palabra que la palabra de un creyente, de un hijo de Dios, el sí es sí y el no es no. Hoy tenemos que aprender en un tema que quizás no es estrictamente doctrinal, a cuidar lo que decimos ante Dios,
ante los hombres, ante la iglesia, ante la congregación o para la obra del Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.